Nuestro tema es la guía para la presentación de caso. La presentación de caso es una exposición y descripción de los datos del paciente, de forma organizada y completa, del estudiante hacia su instructor, en donde se utiliza la información del paciente que se obtiene del expediente clínico, en el caso de la UCR, el expediente electrónico SMILE. A continuación, se mencionan los puntos que lo conforman. Historia clínica. La historia clínica se define como el conjunto ordenado de métodos y procedimientos de los que se vale el clínico para poder observar los signos y síntomas de un paciente y así elaborar un diagnóstico. Es aquel documento médico legal que recoge los datos del paciente, como el nombre, el número de cédula, la edad, el sexo, el lugar de trabajo, entre otros. Además, se debe incluir un contacto de emergencia que incluya el nombre de la persona a la cual llamar, el teléfono, el parentesco con el paciente y el centro de atención. También se debe incluir la queja principal y la historia de la queja principal. La queja principal es el motivo de consulta del paciente. Siempre se coloca entre comillas y se debe escribir tal y como lo dice el paciente. La historia de la queja principal es un relato del paciente en donde indica desde cuándo, con qué frecuencia y con qué grado de severidad tiene estos síntomas. El expediente general es el primer contacto que se establece con el paciente. Crea una relación entre el profesional y el paciente. Es un documento legal y confidencial que incluye información relevante del paciente. El expediente electrónico SMILE posee 3 diferentes categorías. Estas son la historia clínica, los signos vitales y la información adicional del paciente. En la historia clínica hay una serie de preguntas orientadas a una mayor obtención de información para establecer un diagnóstico. Además, hay preguntas donde se da la opción de describir. Es importante describir aquellos ítems que el paciente indica que presente. En los signos vitales se toma la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el pulso, la temperatura. Y en información adicional del paciente se tiene el peso, la estatura, la presencia de piercings y tatuajes y necesidades especiales del paciente. El objetivo de la historia clínica es realizar un correcto diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Es la principal misión. Como segundo punto para la presentación de caso tenemos el consentimiento informado. Este corresponde a un documento en el que el paciente acepta las condiciones bajo las cuales el profesional va a realizar el procedimiento. Además, se explica paso a paso el tratamiento a realizar. Es esencial, pues sin la firma de este documento no se puede realizar el procedimiento. Esto porque es un documento de orientación ética, legal y profesional. El odontólogo tiene la obligación de brindar información y guiar a sus pacientes a lo largo del proceso. Incluye las alternativas, los riesgos y los beneficios del tratamiento. Además, debe estar redactado con palabras sencillas que el paciente pueda comprender de la mejor manera. Los requisitos del consentimiento informado son los datos del paciente y del profesional, el nombre del procedimiento a realizar, la descripción de riesgos que éste implica, las consecuencias y los riesgos personalizados del paciente, las molestias probables, las alternativas de tratamiento y una declaración jurada del paciente, donde dice haber recibido la información, no tener dudas al respecto y estar satisfecho con la misma. Además, se debe incluir la fecha y firmas del paciente, el profesional y el testigo. En la presentación de caso se debe incluir también la historia médica, social y dental. Historia médica. Antecedentes patológicos personales. Abarca el tiempo desde el nacimiento del paciente hasta el momento de la consulta. Incluye enfermedades que el paciente ha padecido o padece actualmente. Si las hay, se debe indicar el tratamiento y el resultado de la misma. Indicar también si hubo hospitalizaciones previas. Es relevante siempre indagar en todos aquellos datos que el paciente brinda. Antecedentes patológicos familiares. Se desea conocer información sobre enfermedades de familiares directos. Considerar enfermedades característicamente hereditarias, como lo son la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, infartos, cáncer, enfermedades mentales o enfermedades con posibilidad de contagio infeccioso. Antecedentes quirúrgicos. Se deben anotar las intervenciones quirúrgicas previas y la experiencia con anestésicos locales aplicados con anterioridad. Antecedentes farmacológicos. Incluye los medicamentos que el paciente consume, incluso productos macrobióticos o hierbas naturales. Antecedentes alérgicos. Se debe anotar alergias a anestésicos, medicamentos, alimentos
u otras que puedan ser relevantes conocer durante el tratamiento. Historia social. Brinda información del ambiente sociocultural donde el paciente se desarrolla. Incluye datos de la vida del paciente, como lugar de residencia y con quienes reside, ocupación, escolaridad, si tiene hijos, pasatiempos, consumo de drogas, alcohol y tabaco. Historia dental. En esta se notarán todos aquellos datos relacionados con la cavidad oral del paciente. Hábitos de higiene, que incluye el análisis del índice de biofilme, técnica de cepillado, uso de hilado dental y uso de enjuagues. Hábitos dietéticos. Hábitos comunes que producen desequilibrio en la cavidad oral, como la succión de dedo, la introducción de objetos a boca, la lengua protráctil y la respiración bucal, entre otros. También es importante revisar si el paciente refiere dolores orofaciales o de la ATM. Analizar también si el paciente tiene traumatismos dentales y maxilares. Indagar sobre tratamientos previos y analizar si el paciente tiene patologías dentales y gingivales. Examen extraoral e intraoral. Como parte de la historia dental se procede a la realización de exámenes clínicos, tanto extraorales como intraorales. Primero se realiza una exploración minuciosa del examen extraoral. Esta consta de los siguientes puntos: análisis de posición y movimiento de la cabeza, exploración de la cara y características faciales, percusión de senos paranasales, auscultación y palpación de la ATM, exploración de las glándulas salivales y exploración del cuello, enfatizando en la palpación de ganglios linfáticos en busca de alguna adenopatía. Después se realiza el examen intraoral, para el cual se dispone de material básico, como mascarilla, gafas, guantes desechables, espejos dentales, sonda de exploración y sonda periodontal y pinzas. Una vez que el paciente está en posición para el examen intraoral, además de explorar la zona de motivo de consulta, se debe examinar todas las áreas de boca en busca de otras manifestaciones de la enfermedad consultada y de otras que puedan coexistir. El examen intraoral se divide en dos partes: la exploración de tejidos duros, donde se indaga la presencia de caries dentales o lesiones de mancha blanca, y la exploración de tejidos blandos, como labios, mejillas, lengua, suelo de boca, región retromolar, encías, paladar duro y blando. En esta se valora el tamaño, la forma y el color de las estructuras, la arquitectura gingival y si hay presencia de sangrado o no, la presencia de biofilme dental y la presencia de procesos fistulados. Se realiza también en la presentación de caso un resumen de hallazgos clínicos y radiológicos por pieza dental. Estos hallazgos se pueden colocar en un cuadro y deben incluir el número de pieza, los hallazgos clínicos y radiológicos. En esto se debe desglosar todos los hallazgos y características que se observaron en las radiografías. Además, se debe anotar el tratamiento propuesto por pieza y el pronóstico de las mismas. Lo último que se debe incluir en la presentación de caso es el plan de tratamiento por citas para el paciente. Este incluye información sobre la enfermedad del paciente y su abordaje. Se debe indicar lo siguiente: las restauraciones a realizar, las piezas en las que se va a realizar la restauración, la delimitación del material e instrumental a utilizar, la toma de color en caso de realizar resinas, el tipo y técnica de anestesia. Toda esta información se agrega en un cuadro de planificación como el que se observa a continuación. Ejemplo de presentación de caso. Para el ejemplo, se tomó un paciente ficticio y se inició una recopilación de datos por medio de SMILE, entre los cuales se obtuvo paciente masculino de 24 años, llamado Juan Pérez Moreno, desempleado, soltero, residente de Cartago. Se obtuvo también el número de cédula y el código de SMILE. Con respecto a la queja principal, el paciente menciona: me duelen mucho los dientes de atrás cuando me como algo dulce o algo que tenga ácido. Siento como sensibilidad. Al realizar la historia de la queja principal, se obtiene: paciente refiere dolor en la pieza 26 y 27 desde hace 2 meses, cada vez que ingiere alimentos dulces o ácidos. Presenta restauración de amalgama desajustada en la pieza 26 y 27 con caries cavitada. Al realizar el llenado del expediente general, se logra obtener información relevante. Por ejemplo, el paciente menciona que padece de úlcera gástrica y que es asmático. Esta información es de suma importancia a la hora de realizar cualquier tipo de tratamiento. Y también, si se requiere enviar algún medicamento, se debe conocer el tipo de medicamentos que el paciente toma, para así evitar alguna interacción farmacológica.
A nuestro paciente, por ejemplo, se le puede aplicar anestésico con vasoconstrictor en dosis limitada de 0.04 miligramos y con un monitoreo de la terapia debido a la condición que presenta. Se le entrega el consentimiento informado, en donde se le indica todas las posibles complicaciones que se pueden presentar durante la realización del tratamiento. Además, se le explica qué pasaría si no se realiza el tratamiento y el paciente está de acuerdo con lo escrito en dicho documento, firmando el consentimiento informado. Historia médica. Como antecedentes familiares, el paciente refiere que su abuela padece de diabetes mellitus tipo 2, por lo que sería importante analizar la situación del paciente, por ejemplo, con manejo de glicemias. También es importante destacar que el paciente presenta alergia a los camarones. Esto es importante considerarlo a la hora de utilizar algunos productos, que pueden desencadenar una reacción cruzada, por ejemplo, algunos barnices de flúor. Sobre la historia social, el paciente vive en Cartago con sus abuelos, es trabajador por nombramiento en construcción, no tiene hijos, presenta el hábito de tabaquismo. Esto es un aspecto a considerar por las posibles consecuencias o manifestaciones orales que puede desencadenar este hábito. Historia dental. El paciente reporta que la última vez que visitó al odontólogo fue hace 2 años. Se le realizó una profilaxis. Usa pasta dental, cepillo de cerdas suaves, enjuague, pero no utiliza el hilo dental. Su índice de biofilme es de 59% y se aprecia en las zonas interproximales, bastante afectadas por la acumulación del mismo. Examen clínico extraoral. Se reporta dentro de los parámetros normales sin manifestaciones clínicas. En el examen intraoral se nota la presencia de caries y lesiones incipientes, así como encía eritematosa, lengua subdural y presencia de biofilme dental. Luego se puede observar el odontograma. Este revela la presencia de caries cavitadas, heno oclusal de algunas piezas, así como material restaurador y amalgama. En las radiografías se puede visualizar la afectación a nivel dental de algunas piezas. No hay presencia de ninguna patología. Resumen de hallazgos clínicos y radiológicos. En el cuadrante 1, las piezas 1.8, 1.7 y 1.6 presentan caries cavitadas oclusales. Además, la pieza 1.6 presenta reabsorción radicular externa, por lo que tiene un mal pronóstico y su tratamiento será la extracción. La pieza 1.1 presenta una caries con compromiso pulpar, por lo tanto se dará un tratamiento de conducto radicular. Con respecto al cuadrante 2, se encuentra la pieza 2.1 con una lesión cavitada cervical, la pieza 2.6 con una restauración con material temporal desajustado. Además, las piezas 2.7 y 2.8 presentan lesiones cavitadas oclusales, y la pieza 2.8 tiene una caries interproximal extensa, por lo tanto también presenta un mal pronóstico y será indicada para extracción. En el cuadrante número 3, la pieza 3.8 presenta una caries cavitada no oclusal. La 3.7 presenta una caries cavitada ocluso distal. También se encuentran hallazgos radiográficos de una caries interproximal distal. Lo que será para esta pieza será una incrustación in-lane. En el cuadrante 4, la pieza 4.6 presenta una lesión de caries extensa cavitada no oclusal con compromiso pulpar, por lo cual será un tratamiento de conducto radicular y una corona metal porcelana. Además, la pieza 4.8 presenta una lesión incipiente oclusal. Plan de tratamiento. Se hará abordaje en 7 citas. En la primera cita se hará el expediente general, el cuestionario de salud, el índice de placa, odontograma, toma de radiografías e impresiones y se darán instrucciones de cuidado. Para la cita 2 se realizará la restauración en pieza 2.6 y 2.7. En ambos casos era una restauración clase 1 oclusal. Es importante recordar que para esto se debe hacer toma de color y elección de anestésico indicado. Además, un buen aislamiento de la zona de trabajo para ambas piezas. Después del tratamiento se deben hacer pruebas de oclusión. En la cita 3 se hará una restauración clase 1 oclusal en la pieza 1.8 y en la pieza 1.7. Se debe realizar con el mismo procedimiento antes mencionado: toma de color, anestésico, aislamiento y prueba de oclusión. En la cita 4 se realizará índice de placa, instrucciones de autocuidado oral, cepillado e hilado y se hará una restauración clase 4 mesial en la pieza 1.1.
y restauración clase 5 en la pieza 2.1. En este procedimiento también se realiza toma de color, elección de anestésico, aislamiento y prueba de oclusión. Para la cita 5 se realizará la incrustación inlay de la pieza 3.7. Recordar también los mismos pasos de las citas anteriores. En la cita número 6 se hará una restauración clase 1 en la pieza 3.8 y una incrustación inlay en la pieza 3.7. En la cita número 7 se realizará el índice de placa, instrucciones de autocuidado, como cepillado e hilado dental, y se realizarán extracciones de las dos piezas con mal pronóstico, que en este caso serían la 1.6 y la 2.8.